poderlo subir al Facebook, ¿listo? Entonces, bueno, lo que siempre les digo, papel y lápiz para tomar apuntes, lo que necesiten y quieran ir preguntando lo pueden hacer. Em, Listo, entonces vamos a comenzar, o bueno, para que sepan, hoy vamos a estar juntos los artesanos de Huila y Caquetá. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con esta presentación haciendo un resumen de las tendencias que están en vigencia para este año. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese pequeño resumen. Entonces vamos a empezar hablando de este concepto muy importante que va a ser el equilibrio entre la naturaleza y el misticismo. Digamos que este va a ser un año que va a tener muy, digamos, marcado este concepto de este equilibrio que empezamos a retomar esa idea de buscar la perfección, la pureza, de conectarse con lo natural, porque estamos pasando pues por tanto tema que ha sido tan cambiante, digamos que ha cambiado los hábitos de vida y de muchas personas, ¿no? Nos empezamos a adaptar a tecnologías como nuevos estilos de vida y buscar ese refugio que va a ser nuestro hogar. ¿Listo? Digamos, esto es un repaso de lo que ya habíamos empezado a ir viendo mediante asesorías puntuales y otros temas. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de que de estas tendencias, de este gran concepto, salen ocho conceptos, ocho tendencias muy importantes para este año. Entonces, la primera que vemos acá va a ser estos tonos neutros y cálidos que nos evoca a un lugar donde yo quiero estar, a un lugar que va a ser mi refugio, que es mi casa, que va a ser un lugar acogedor. Entonces va a buscar esos tonos muy neutros, muy cálidos y que me va a invitar a esa comodidad, al refugio de la casa. La siguiente tendencia muy importante que vamos a hablar va a ser el auge de las artesanías y los materiales naturales. Digamos que empezamos a tener compras más conscientes por el tema que estamos pasando. Entonces ya no queremos tener esos productos industriales que tal vez contaminan mucho en los procesos de producción, sino queremos conectarnos con la misma naturaleza y queremos tener un poco de productos un poco más conscientes. Digamos, miren estos productos que tenemos acá, lo que le hablábamos, la cerámica empieza a tomarse un protagonismo importante en productos muy grandes, como ya esos son biombos, eh, puff o materas enormes. Ya hablamos también en esta tercera diapositiva de textiles naturales, se llevan un gran protagonismo porque, por ejemplo, lanas como la lana bucle, que son muy importantes, empiezan a servirnos como em, ese elemento o ese concepto de lugares acogedores. La siguiente tendencia era el minimalismo. Entonces, que a diferencia del minimalismo frío, este minimalismo era un poco cálido y aparte también llevaba curvas sinuosas y curvas. Entonces, objetos muy limpios, pero con curvas redondeadas. En la siguiente tendencia hablábamos de trazo y geometría. Entonces empezábamos a ver la importancia del diseño gráfico en textiles, en cojines, en lámparas, en cuadros muy geométricos y de inspiración también nos servía mucho este artista Calder, ¿listo? La siguiente tendencia que hablábamos era la verde saludable, entonces esa idea de tener plantas en el hogar, entonces nos daba nos evocaba o nos llevaba, nos transportaba al tema de poder tener algo que cuidar en la casa, ¿no? Digamos que es muy importante, ya todos estamos viviendo el teletrabajo, estar mucho tiempo en la casa, entonces también queríamos tener una conexión con esa naturaleza. El siguiente tema es espacios, ambientes polivalentes. Digamos que pues debido a la pandemia mucha gente tuvo que adecuar sus casas rápidamente con bajo costo, entonces digamos que las salas tenían que empezar a servir también como estudios, los comedores, porque digamos el papá estaba trabajando, el niño estudiando, entonces cada uno tomaba un espacio de la casa y la casa empezó a tomar esos espacios que cambiaban. ¿Listo? Y por último, el espacio, el concepto de la tendencia de acabados brillantes. Hablábamos de que todo tenía que estar desinfectado,
Entonces es muy, muy importante los espacios como eh, muy limpios y, digamos, entran elementos como el acero inoxidable que nos permite una higiene y, digamos, eh, espacios muy limpios. ¿Listo? Una desinfección profunda, digamos, más que todo para cocinas y el tema de preparación de alimentos. Entonces, en esto hablábamos de tres conceptos muy importantes que iba a ser la seguridad, el higiene y el confort. Digamos, esas tres van a ser unos conceptos muy importantes para este año y qué es lo que está buscando la gente. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos ahora sí este era el resumen que quería hablarles de las tendencias. Ahora sí vamos a ir a un poco al tema de este día, que pues se desprende y va conectado con las tendencias. Entonces vamos a hablar un poco de los formatos comerciales. Listo, entonces, digamos que generalmente nosotros diseñamos para estos diferentes espacios de la casa. Pues básicamente este es un análisis que hacemos desde Artesanías de Colombia, y dividimos, digamos que los productos en diferentes espacios. Entonces, digamos que acá tenemos la sala, pues, muy importante. Este año, de los más importantes, yo diría, va a ser la mesa y la cocina. Entonces, tener muy, muy en cuenta estos dos espacios. El dormitorio, la oficina que va a ser ahora pues en la casa más que todo, entonces tenemos el tema de los estudios o pues si los espacios polivalentes que hablábamos, que a algunas personas entonces les toca el teletrabajo desde la mesa de la casa o desde la sala de la casa. Bueno, tenemos el tema de los baños, entonces también acá hay muchas oportunidades y eh, productos por diseñar. Tenemos también muy importante las terrazas y los exteriores. Digamos que llevamos mucho tiempo encerrados o llevamos mucho tiempo encerrados. Entonces, este era como el espacio de que nos desconectábamos, de estar todo el tiempo en cuatro paredes. Entonces, para ciudades grandes, más que todo, era muy importante o es muy importante, se convirtió muy importante este espacio. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a hacer ese análisis de qué productos me pueden servir o yo podría empezar a diseñar. Quiero que ustedes empiecen a hacer ese análisis de qué productos yo podría empezar a diseñar para estos diferentes espacios. Porque, digamos, que no sea tampoco una camisa de fuerza, sino digamos adaptando a su oficio, a su técnica, a lo que ustedes saben hacer, qué me queda bien y qué podría empezar a hacer en mis espacios, en estos espacios que yo les propongo. ¿Listo? Entonces empecemos a analizar y quisiera que ustedes me ayudaran también a hacer una lista de productos que yo podría empezar a hacer y que tal vez no he pensado. Entonces, digamos, para mesa y decoración. Digamos que es un espacio que se volvió también en un espacio de reunión, de conversación y de integración. Digamos, si yo tengo unos invitados y los invité a cenar, a almorzar a mi casa, pues este va a ser el punto de unión, de reunión y de conversación. Entonces aquí es donde voy a tener algunos elementos, digamos, artesanales, que como ustedes bien saben, los productos artesanales se venden es porque cuentan una historia, a diferencia de un producto industrial. Entonces, por ejemplo, si tengo en mi mesa, tengo una vajilla de la chamba o tengo un centro de mesa hecho en Pindo, de Palermo, entonces esto me va a contar una historia. Entonces, yo le voy a contar a mi invitado, bueno, este producto viene de tal comunidad, lo hacen con tal fibra, lo recogen en tal fecha, el proceso de producción pues es muy interesante. Todo esto tiene una historia y por eso es que se vende la artesanía. ¿Listo? Entonces digamos que yo quisiera que ustedes me ayudaran a empezar a hacer ese análisis de este espacio y que ustedes lo hicieran también muy juiciosamente de tarea, empezaran a ver sus casas, qué productos son los que ustedes tienen en esas mesas y las mesas que ustedes de pronto han podido ver, digamos, de cómo decoran espacios de venta y cómo es esa exhibición o los que han ido, por ejemplo, a ferias grandes como Expo Artesanías, Expo Artesano o otras ferias en otros países, empiecen a hacer ese análisis de qué productos son los que yo podría hacer desde mi oficio, desde mi técnica. Entonces, digamos, acá yo tengo un listado. Digamos, si algo me falta, yo quisiera que ustedes me ayudaran a llenar estas listas para que nos diéramos una lluvia de ideas entre todos y tal vez podamos sacar productos nuevos que no hemos pensado y que están totalmente
adaptables a nuestra técnica y a nuestro oficio que desarrollamos en la actualidad. ¿Listo? Entonces, digamos, acá yo tengo individuales, portacazuelas, ollas, vajillas, paneras, ensaladeras, bowls, servilleteros, portacalientes, torteras. Digamos, acá a alguien más se le ocurre alguna idea de qué producto me podría servir para este espacio o qué producto ustedes están desarrollando que me haga falta acá. Eso es lo que yo quisiera que ustedes empezaran a hacer después de hacer este análisis y, y también viendo un poco de las espacios que veíamos hace unos días. Estos son los espacios, digamos, que están en full tendencia. Entonces estábamos hablando de tonos neutros y cálidos. Acá vemos también un poco de lo que hablaba de espacios muy limpios donde es muy fácil desinfectar una cocina, una mesa con estos materiales. Digamos, el acero inoxidable muy importante con lugares de desinfección. Y cómo yo empiezo a pensar en qué productos yo podría desarrollar que se vieran bien en este tipo de espacios. ¿Listo? Acá vemos otra tendencia que hablábamos también de trazo y geometría. Por ejemplo, en estos metales, en estos materiales eh, que me permiten ver ese trazo, esa geometría partiendo de su propio material, ¿no? Este es un material totalmente natural, que es una piedra especial que, digamos, me arroja esas vetas por su naturaleza. Pues digamos que se acopla muy bien a esa tendencia de trazo y geometría. Entonces, digamos, yo quisiera que ustedes pensaran qué productos se acoplarían a estos espacios. Digamos, acá ya estas imágenes que les muestro, es un poco más de colecciones de años anteriores que ha tenido Artesanías de Colombia con productos totalmente artesanales desarrollados en Colombia. Digamos, miren la importancia de tener, digamos, una matriz de diseño y una colección de diseño como tal, que todo se encaja por un hilo conductor, como puede ser las texturas, los colores, las formas. Entonces, digamos que acá vemos, por ejemplo, productos de la Chamba, Tolima, en cerámica negra. Vemos individuales del Cauca en diferentes fibras vegetales. Vemos otras platos y vajillas de Carmen de Iboral de Antioquia. Vemos portavelas en diferentes materiales, digamos, elementos para ensaladeras, ollas, pero si ustedes se dan cuenta, entre todas forman una colección y aunque son de diferentes partes del país, funcionan muy bien porque tienen un hilo conductor. ¿Listo? Entonces acá vemos diferentes objetos formando una colección. Este ya fue la colección de diseño del año pasado, donde vemos diferentes, lo que les decía, diferentes productos de diferentes partes de Colombia donde entre todos me están formando una colección de diseño, pero veo que todos me generan un hilo conductor, ¿verdad? Entonces, digamos que esto es lo que siempre se hace en Artesanías de Colombia, lo que se intenta hacer es generar colecciones de diseño, partiendo de una matriz de diseño que digamos que me unifica colores, me unifica formatos, formas y diferentes temas para poder generar una colección de diseño que no sea totalmente desligada. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo puedo empezar a hacer colecciones de diseño con diferentes objetos del país. Entonces, digamos, esta imagen me parece importante porque acá vemos productos del Huila. Digamos, acá tenemos este trabajo en torno de gigante. eh, Vemos trabajo en cacho de acá de Neiva. Vemos la talla en piedra de San Agustín, diferentes, pues ya los otros son de diferentes departamentos, por ejemplo, estos de Boyacá, trabajo en Esparto, bueno, digamos que diferentes productos, pero fíjense la importancia de tener ese concepto de diseño, esa matriz de diseño que nos puede empezar a generar para poder tener ese hilo conductor. ¿Listo? Acá vemos otras imágenes, por ejemplo, en mi lista no tenía mantequilleros, por ejemplo, este me sirve para mantequillero, este trabajo en cerámica que vemos acá me sirve de portahuevos, em, de pronto me sirve para guardar los panes, las frutas, diferentes elementos, digamos, este tipo de servilleteros también em, es de otro, pues de otro estilo que no estamos acostumbrados a ver.
Entonces, digamos, esto es importante generar estas listas para poder también cómo diversificar mi producto y empezar a generar otro tipo de productos. ¿Listo? Bueno, acá vemos que lo que les contaba, diferentes productos de diferentes regiones y entre todos me forman una colección de diseño. Bueno, vamos a pasar al siguiente espacio, muy importante que va a ser también la sala. Entonces, digamos, acá vemos algunos arquetipos. Estas formas fueron algunas de las más vendidas en años anteriores. Entonces tenemos mesas circulares. Bueno, ahorita vamos a hacer un análisis más profundo, pero lo que quiero que ustedes empiecen a hacer es un listado separando las partes de la casa, qué productos van en esos espacios. Entonces acá tengo centro de mesa, jarrones, iluminación, mobiliario, objetos decorativos. Eso es lo que yo quiero que todos ustedes hagan y acá nos pueden salir muy buenas ideas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a ver un poco que hablábamos de tendencias y esas salas cómo van a ser. Entonces acá vemos un poco del minimalismo de líneas curvas. Estábamos acostumbrados al minimalismo muy frío. Acá vemos que hay un minimalismo más con colores cálidos. Y este minimalismo, algo muy importante de este concepto es que es con curvas sinuosas y curvas. Si ustedes se dan cuenta, todos los productos de acá o los elementos que vemos son en curvas redondeadas. También hablábamos de este tipo de tendencia de trazo y geometría, donde vemos este tipo de salas que llevan productos, como por ejemplo en este tapete, que se lleva todo el protagonismo, que va a ser esta geometría, que tal vez me evoca algún símbolo típico de alguna cultura, de alguna región, o llevaban tres dimensiones, como este tipo de lámpara, que este ya es un producto más contemporáneo, o como apliques a paredes, también muy importante para esta tendencia. Listo, y el de espacios polivalentes, digamos que este espacio era el que les decía que la sala se tuvo que transformar también en escritorio, entonces para que no se viera como un objeto añadido, pues en este caso se llevó pues el protagonismo, ¿no? Y el tema de los espacios acogedores como los textiles muy importante, entonces entraban las lana bucle, digamos en climas fríos muy importante este tema de em, lugares acogedores donde te invitan a estarte ahí, donde quieres estar ahí. Entonces digamos que estas salas van a tener mucha importancia. Entonces para que ustedes empiecen a ver qué productos yo podría hacer para este tipo de espacios. ¿Listo? También hablábamos del verde saludable, esta otra tendencia. Entonces, en estas salas, por ejemplo, vemos que hay una saturación de plantas. También que no solamente van a ser las plantas, sino muchos colores verdes, por ejemplo, en estas cortinas. También va a ser muy importante este tipo de color. Y acá vemos ya un poco de espacios con productos nacionales, como en este caso estas petacas del Cauca en chocolatillo, fibra chocolatillo, o estos espacios de colección del año pasado. Acá es importante para resaltar, tenemos en esta sala em, las balsas de pitalito, esto es cerámica costumbrista, donde los artesanos representan espacios o momentos de su cultura, de pues todo el Valle de los Laollos, la abundancia, digamos, estos mercados, estas balsas vienen cargadas de frutas, de flores y pues también evocan todo el tema del río Magdalena y su importancia para esta región. Vemos acá productos, por ejemplo, como el muñeco de la pelazón. Estos muñecos son de comunidades indígenas del Amazonas. Vemos esta mesa auxiliar que es tejida en fique, viene de Santander. Vemos productos como lámparas en otras fibras, balsas en madera que también son de acá del país. Vemos acá el famoso huerregue del Pacífico. Todos estos productos, como les digo, son nacionales, hechos y diseñados por laboratorios de artesanías de Colombia. Y vemos ya cómo se ven en el espacio, en los espacios que hemos analizado, ¿listo? Entonces, digamos que esto es a lo que quisiéramos que llegáramos a este nivel, digamos que ustedes se dan cuenta, son productos totalmente
¿Sí? ¿Alguien me está diciendo algo? Su micrófono no Doña está Edith. saliendo. Bueno, creo que no. Sí, aló. ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Aló? Hola. Sí, era que se me había esto desseñado no se miraba la pantalla en un ruedo ahí, entonces ya lo arreglamos, gracias. Ah, bueno, doña Edith. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta acá? Bueno, entonces creo que vamos bien. Listo. Entonces, estos espacios, como les decía, son elaborados partiendo de productos hechos acá en Colombia por los laboratorios de artesanías de Colombia. Entonces, digamos que este es el nivel que yo quisiera que todos llegáramos, que son productos totalmente limpios, que hay un hilo conductor y digamos que van a ser em, siluetas muy básicas, pero muy, muy fuerte el tema de acabados y em, pues demás temas de diseño que ya vamos a ir siguiendo analizando. ¿Listo? Entonces acá vemos otros tipos de productos del año pasado que tal vez nos sirven para este espacio. Entonces, digamos, hablábamos de la importancia de tener espacios acogedores. Entonces acá tenemos diferentes textiles donde nos evocan a ese deseo de querer estar acogidos, de querer estar en ese lugar y querer estar en ese lugar. ¿Listo? Diferentes productos como centros de mesas auxiliares, puff, iluminación, mantas, jarrones, cojines, para las salas nos sirven y son de mucha importancia. ¿Listo? Entonces vamos a seguir con el siguiente espacio que va a ser el de cocina y barras. Entonces, bueno, lo mismo, lo que yo quisiera que ustedes hicieran es ese listado de productos que nos pueden servir muy bien para este tipo de espacios. Entonces, vamos a tener este tipo de cocinas, entonces empecemos a analizar cuál va a ser esos productos que nos van a servir para este tipo de cocinas. Entonces, lo que les decía, el acero inoxidable y el tema de la desinfección va a ser muy importante. Espacios que nos permitan una desinfección muy fácil y este tipo de productos que nos van a servir para la cocina. Entonces, ollas, tablas para picar, maceradores, morteros, elementos que me puedan contener productos como cucharas, mantequilleros. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir con el siguiente, que va a ser el tema del dormitorio. Entonces, en el dormitorio, lo mismo, lo que yo quisiera que ustedes hicieran, el análisis de qué productos me sirven para el dormitorio. Entonces, tenemos bancas circulares, puffs circulares, lámparas cilíndricas, contenedores circulares con tapa y sin tapa, contenedores cuadrados y rectangulares, mantas y throws, jarrones, materas y objetos decorativos. Digamos que esto es un análisis que hicimos acá en el laboratorio de, de Huila y Caquetá, pero lo que yo quisiera es que ustedes se siguieran extendiendo y les reitero que si se adapta a su técnica, a su oficio, pues estaría perfecto. ¿Listo? Entonces, acuérdense que estos son los espacios que vamos a ver este año, que van a estar en tendencia. Entonces, tenemos neutros y cálidos en los dormitorios, que estos se van a ser los tipos de dormitorio que están en tendencia. Entonces, ¿qué productos me servirían para estos espacios? Entonces, tenemos acá algunos productos que me podrían servir muy bien, como contenedores, mesas de noche, mobiliario auxiliar, mantas y throws, iluminación. Ahora el tema de los baños. En los baños también va a ser bien importante, tomó un protagonismo importante porque va a ser el lugar de aseo y de relajación que digamos que va a ser pues, de suma importancia debido a la pandemia. Entonces, bueno, diferentes objetos, lo que también quiero que... ¿Aló? ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo ahí? Bueno, continuemos. Entonces, bueno, lo mismo quiero que hagan un listado de qué productos me servirían acá. Bueno, entonces este tipo de baños, como
en esta tendencia del minimalismo, que vemos espacios muy limpios, pero con figuras sinuosas, con texturas muy fuertes y colores cálidos. O también está otro tipo de textura, de concepto de tendencia que nos habla de el verde saludable y la importancia de llevar las plantas o el color verde a los baños también. ¿Listo? Acá vemos productos que nos servirían, por ejemplo, para el baño, como contenedores para guardar el papel higiénico, para guardar toallas, para guardar diferentes elementos de aseo. Me servirían muy bien este tipo de productos. Estos productos, como les decía, son 100% desarrollados acá en Colombia y ya acá un poco ambientados para el tema de las fotos. Entonces vemos estos canastos que vemos acá en la foto del medio, se llaman cuatro tetas, los hacen indígenas de Peras a Piedra en el Cauca colombiano. Y pues me pueden servir muy bien, por ejemplo, los más grandes para contener toallas, los más pequeños para contener pues otros elementos de aseo más pequeños. Y lo mismo, estos tipos de, miren, digamos acá con exhibido, digamos, con una toalla o con un elemento diferente. El tema del mobiliario, de iluminación, perdón, también importante. Tema de tapetes. Entonces acá vemos qué productos me servirían para nuestros baños. Entonces también, digamos, fíjense en este producto, es hecho en Iraca de Usiacurí. Vemos que es para contener los Kleenex o los pañuelos sí, los pañuelos desechables. Entonces, digamos que ese es un producto que tal vez muchos no habíamos pensado, pero que nos pueden servir, pues debido a los cambios que han surgido a través de la pandemia también. Listo. Ahora vamos a analizar el de terrazas y exteriores, que también, como les decía, se volvió un espacio representativo, porque es el lugar de desconexión, de estar todo el día encerrado en cuatro paredes. Entonces es el lugar donde tomo aire, donde me relajo, donde hago otras actividades o hasta puedo estar trabajando desde allí. ¿Listo? Entonces vemos que elementos como mobiliario auxiliar, elementos decorativos, iluminación, el tema de hamacas, chinchorros, materas, muy importante. eh, digamos que para este año, y como está muy en tendencia, la tendencia de verde saludable, acá les quise hacer un poco de énfasis en el tema de materas. Digamos que pueden ser en cerámica, como lo vemos acá, que nos resisten muy bien pues, la humedad siempre y cuando se le haga el proceso adecuado. O ya sería, por ejemplo, en estos elementos como son fibras, que es este bejuco, que por ejemplo obviamente no va a resistir el agua, ni la humedad, ni la tierra. Entonces lo que hace es que dentro de de este contenedor va pues la materia, digamos, en otro material, y este simplemente me hace como si fuera un forro, por decirlo así. Entonces digamos que puede ser que mi material o digamos acá en este como vemos es macramé. Obviamente el macramé pues no me va a resistir ni la humedad, ni la tierra, ni el agua, pero pues, me sirve como elemento de contención para sujetar la materia que va a ser en otro material, que sí va a ser resistente a estas características, y me sirve muy bien para poderlo colgar o simplemente para decorar como lo vemos acá. ¿Listo? Bueno, entonces para las terrazas también muy importante el tema de textiles como throws o hamacas, chinchorros. Acá estas son productos elaborados en San Jacinto y en La Guajira, diferentes comunidades de Colombia. Bueno, y el tema de cómo van a ser las oficinas o los estudios. Entonces acá vemos este espacio que también está en tendencia, el verde saludable, donde, como les digo, está pues muy en tendencia el tema de tener las matas en los espacios. Digamos, este espacio, que es espacio polivalente en tendencia, que era el tema de que tuvo que adaptar mis espacios a volverlos un espacio para poder estudiar. Entonces, digamos que ese espacio polivalente tuvo que cambiar rápidamente y pues lo solucionaron de estas maneras. Entonces, digamos, ¿qué productos pueden encajar en esos espacios? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre el tema, ya acabamos, digamos, el tema hogar. Y muchos de ustedes también hacen temas de moda accesorios, entonces acá no me voy a profundizar porque digamos que no es un tema que trabajemos mucho desde el laboratorio.
pero pues lo vamos a revisar rápidamente. Entonces, digamos, en modo accesorio, pues, ¿cuáles van a ser esos temas, digamos, para los que hacen bolsos, sombreros, abanicos, monederos? El tema de, pues, más de accesorios y joyería, ya pues collar, pulsera, aretes. Digamos que un tema importante también va a ser el de la línea de los souvenirs. Pues digamos que en muchas alcaldías y la misma gobernación ya está impulsando la reactivación del turismo. Entonces, este va a ser un gancho importante para poder, digamos, representar mi territorio o alguna característica importante de mi empresa, de mi oficio, a través de un souvenir. Entonces, digamos que el souvenir es ese objeto de recordación que el turista compra de alguna región para generar esa recordación de que estuvo allí, de llevar un obsequio, de poder contar una historia. Entonces va a ser ese elemento pequeño que va a ser de fácil transacción y que va a ser de fácil producción. Muchas veces de esto son elaborados sí, con elementos o materia prima sobrante. ¿Listo? Entonces, importante también para tener en cuenta. Listo, ahora entonces vamos a hacer el análisis del producto para el sector artesanal. Entonces, digamos que acá quise separar por, por productos o por líneas de producto para hacer ese análisis de precio y de rango de precio y de medidas que me puede funcionar muy bien. Pero antes de Hola esto, Daniel, quiero saber cómo vamos hasta ¿cómo acá. estás? Hola, Jairito, ¿cómo estás? Qué pena ingresar tan tarde, pero estaba viendo muy atento tu presentación. Saludo a todos. Tuve unas complicaciones, no pude ingresar al principio, pero quisiera hacer como una reflexión un poco con lo que Daniel acaba de mostrarles y es un poco cómo a partir de analizar los espacios de la casa, los usos y lo que necesita la gente, empezar a mirar cómo yo puedo empezar a idear nuevos productos, ¿no? Como el ejercicio que hacía Daniel de mirar espacio por espacio y ver qué productos, qué listado podría yo empezar a desarrollar, me es un ejercicio bastante válido cuando muchos artesanos preguntan, venga, pero ¿qué me pongo a hacer? ¿Cierto? Y una de las formas de hacerse es esto, ¿no? Concentrarse en algún espacio de la casa donde mis técnicas y oficios y materiales pueden funcionar y empezar a mirar qué necesidades tiene el espacio, qué necesidades tienen las personas y a partir de eso empezar a desarrollar productos, ¿no? Donde puedes tomar cualquier espacio. Inclusive este año vamos a hacer mucho énfasis a lo de mesa y cocina, un poco como la imagen que aquí nos muestra Daniel, y cómo todos estos productos, desde individuales, platos, cazuelas, fruteros, centros de mesa, caminos de mesa, mobiliario, tapetes, iluminación, todo se puede empezar a configurar para armar un buen espacio. Entonces digamos que esto es un muy buen ejercicio para que vayan mirando también en sus talleres y pueden ir organizando también los productos que tienen actualmente, lo que pueden desarrollar muy enfocado y con una metodología muy clara hacia los espacios de la casa, hacia las necesidades y esos usos que puedan tener los productos que yo estoy haciendo. Entonces, bien interesante, bien importante para que lo tengan en cuenta a la hora de hacer productos. Y ahora pues Daniel nos va a contar, creo que una cosa mucho más especializada con productos enfocados a cada uno de estos categorías de productos. Gracias, Daniel. Muchas gracias, Jairito. Listo. Entonces, bueno, como le dice Jairo, vamos a hacer ese análisis. Vamos a iniciar con materas y floreros. Entonces, vamos a ver que para el techo, para la mesa también. Vamos a hacer ese análisis de los textiles, como mantas, tapetes, manteles, caminos de mesa individuales. El tema de los cestos y contenedores que nos van a servir como roperos, papeleras, organizadores. El tema de, como lo dice y lo reitera Jairo, mesa y cocina muy importante para este año. Las vajillas, en nuestro caso que tenemos muchos morteros, paneras, torteras. El tema de centros de mesa y jarrones como fruteros. El mobiliario auxiliar, que son esas, digamos, mesas de centro, butacas y puff. El tema de la iluminación importante para que ha tomado mucha fuerza los últimos años va a ser la línea infantil, los juguetes y por último los objetos decorativos. Bueno, entonces comencemos a ver este tema. Acá digamos que vamos a iniciar con materas y floreros. Entonces,
como lo estábamos viendo en las tendencias, va a ser muy importante ya que en esta tendencia que se llama verde saludable y nos evoca a tener esas plantas, ese deseo de cuidar, de sentir bienestar a través de la conexión con la naturaleza. Entonces, digamos que muchas personas han empezado a tener muchas plantas en la casa o elementos que me evoquen a la naturaleza. Entonces, por este tema va a ser muy importante el tema de materas y floreros para este año. Entonces, tenemos acá, digamos que vamos a analizar los materiales más utilizados. Entonces, van a ser el tema de las arcillas, los bejucos o los totumos. Pues estos tres materiales van a llevarse protagonismo, aunque tengan en cuenta que otros oficios como por ejemplo el, el de macramé, que nada que ver, pues uno pensaría, bueno, macramé para hacer una matera complicada, pero me puede ser un elemento para sujetar mi matera. ¿Listo? Entonces también importante para que ustedes analicen desde su oficio y su técnica qué podría ser. Tampoco tiene que ser algo forzado, ¿por qué no? Porque van a llevar mucho proceso, van a gastar mucho dinero y tal vez a la final no les va a resultar nada interesante. Entonces, siempre y cuando sus materiales y sus oficios se adapten a esto, claro que sí, va a ser válido y pues les va a servir. Entonces, digamos que hay un rango de medidas que van a ser las más vendidas, va a ser de 20 a 30 centímetros de alto por 20 a 30 centímetros de ancho. Digamos que acá hay un rango de precios que se tomó para ferias grandes como Expo Artesanías o Expo Artesano. Obviamente, esto puede variar dependiendo del tema de cuál va a ser mi plaza de mercado. También este tema lo van a analizar un poco más a detalle ya con los talleres de Mónica en el tema comercial. Pero acá digamos que tenemos un rango de precios de 50.000 a 150.000. ¿Listo? Lo que Eh, les digo, sí, señor. Sí, en el yo te voy a complementar un poco acerca de esto de rangos de medidas y precios. Eso está muy basado mucho digamos que en el análisis comercial de las últimas ferias que hemos hecho en Artesanías de Colombia y también haciendo una mirada a la situación actual, donde muchas de nuestras mercancías, pues como no hay eventos presenciales, hasta ahora se van a reactivar, muchos de nuestros productos van a ser transportados o enviados por correo, con lo cual los formatos pequeños y medianos van a ser mucho más fáciles de trabajar en esa medida, además porque son también a precios más favorables. Entonces, mucho de lo que vamos a ver en lo siguiente va a estar muy como unido a este concepto, por eso no vamos a ver formatos tan grandes, aunque pueden haber, dependiendo de nuestro cliente, si no están enfocados a productos pequeños y medianos, maximizando por un lado el precio, por otro lado la facilidad de transporte y que pues también puedan adaptarse, como vimos anteriormente, a los espacios decorativos actuales, ¿no? Entonces eso es una cosa a tener en cuenta, pero digamos que me sirve de guía a la hora de desarrollar el producto y hacia dónde dirigir pues los productos que quiere desarrollar mi taller con mi oficio y mis materiales. Sí, señor. Perfecto. Muchas gracias, Jairito. Listo. Entonces acá también quiero que vean estas siluetas que vemos en esta presentación que estoy señalando acá con mi indicador. Digamos que van a ser unas siluetas muy básicas, pero que han sido muy, muy importantes también en ventas. Entonces vemos cilíndricas, de pronto cilíndricas jugando con el tema de más angosto abajo que arriba o acá viceversa. Eh, y acá el tema de colgantes también se lleva pues un protagonismo importante, porque me genera también otro concepto. Digamos, si ustedes se dan cuenta y analizamos, les repito, son formas básicas, por decirlo de alguna manera, pero es que, digamos, las representaciones de texturas, como vemos en este producto de acá del Huila, de Pitalito, es el tema, acá nos inspiramos en el tema de las cordilleras, para representar también un poco eso que va muy ligado a la identidad y a la cultura, ¿verdad? Vamos acá en esta fotografía de la chamba, vemos un juego de texturas entre el bruñido y sin bruñir, y acá le juegan también con un tema de líneas. Acá solamente en esta imagen del bejuco vemos solamente un juego de color entre dos tonos, uno oscuro y uno claro, y ya, no juegan sino, digamos, las siluetas todas son muy básicas, vemos siluetas básicas, pero protagonista se lleva es el tema de las texturas o juegos de color, también pues solamente por ejemplo dos colores acá,
Y acá también vemos un tema de puntillismo, agujeros y en colores metalizados. Listo, entonces acá, como les decía, eh, por ejemplo, esto que es elaborado en macramé, como vemos estas materas colgantes, pues obviamente no más resistir ni el agua, ni la tierra, ni demás. Entonces obviamente lo que me sirve es de elemento de contención para poderlo colgar. Pero importante, miren que las siluetas, les vuelvo y les repito, todas son muy básicas. Este análisis comercial que se hizo fue que son siluetas muy básicas, pero el juego de texturas o de colores es el que va cambiando dependiendo de sus materiales, de sus oficios y de sus técnicas. Yo, Daniel, ahí para complementar, en toda la presentación, sobre todo lo que viene siguiente, van a ver que muchas de las formas, como dice Daniel, van a ser muy básicas, círculos, cilindros, esferas, cubos, con lo cual lo que queremos hacer es productos muy sencillos y funcionales y donde va a estar el énfasis del oficio artesanal, va a estar en la superficie del material y en esa exaltación técnica o en esa combinación de materiales. Es un tip como para que vayan teniendo en cuenta y cómo a través de lo que hemos desarrollado en las colecciones de artesanías de Colombia nos ha funcionado muy bien comercialmente con productos muy enfocados a que cumplan su función con una estética, digamos que por decirlo así, temporal, que le funciona a cualquier espacio y a cualquier persona y con un énfasis en la técnica y en la excelencia de calidad de la elaboración artesanal. Entonces, una cosita a tener en cuenta. Sí, señor, perfecto. Listo, entonces acá vemos ya estos mismos productos que veíamos ya ambientados en un espacio, ya funcionando como una colección. Entonces digamos que vemos lo que les decía, digamos elementos como fibras, enfique, que no van a resistir la humedad, pues simplemente me sirve como elemento de contención. Esto, por ejemplo, estas materas son en cuero, estas portamateras son en cuero y lo de adentro ya es pues cerámica o por ejemplo estos productos en la chamba, también miren que me puede funcionar muy bien el tema de una materia, por ejemplo, para llevarlo a una mesa. Bueno, vamos a seguir con el siguiente tema que van a ser los textiles. Acá en el Huila tenemos bien importante el tema de los textiles. Tenemos en San Agustín la tejeduría en fibra de plátano, tenemos en Palermo el tema de Pindo, tenemos en La Jagua el tema de Fique y bueno, tenemos bastante representación en Suaza el tema de pues la Iraca. Entonces digamos que va a ser importante este tema para el Huila. Bueno, vemos diferentes fibras naturales, como lo estaba diciendo, vemos el algodón, los hilos acrílicos. En cuanto a el rango de medidas, tenemos de 30 a 2 metros de ancho, de 30 centímetros a 2 metros de ancho por 30 a 2 metros de largo. En cuanto al rango de precios, tenemos de 50.000 a 300.000, obviamente pues dependiendo del trabajo, de los tamaños y demás. Pero para reiterar siempre el tema de los formatos, de los arquetipos que vemos acá, las siluetas, van a ser básicas. Acá vemos solamente rectangulares o vemos circulares para el tema de individuales, por ejemplo, o para el tema de caminos de mesa, throws y demás, vemos que van a ser rectangulares. Acá algo importante por decir es que lo que hemos analizado desde los laboratorios de diseño de artesanías de Colombia es que los individuales circulares se venden mucho más que los rectangulares. Entonces, bueno, acá ponemos algunos ejemplos. Entonces, si se dan cuenta, son em, arquetipos o siluetas muy, muy básicas. Vemos que todas son circulares en este caso, a excepción de la última, que nos sirven como individuales, pero cada una pues ya empieza a tener temas de identidad dependiendo de qué región del país venga. Entonces vemos acá el trabajo de Palma Real de Tolima, vemos estos de Boyacá en Esparto, estos en Enea, puede ser de Fuca en Cundinamarca. Entonces digamos que importante acá es el tema de composición y de trabajo de superficies, como lo dice Jairo, más que el tema de siluetas.
¿Listo? Aquí, Entonces, Daniel, quisiera complementar, si te vuelves una. Uno, dando la recomendación, lo que decías tú, y realmente en el análisis comercial se están saliendo mucho más los individuales redondos de un diámetro de 38 centímetros y muy en fibras naturales, que se note que es fibra artesanal, que se vean muy artesanales, muy bien elaborados, que sean también elementos gruesitos, que se noten en la mesa y es, digamos, que lo que podemos decir que más hemos notado que ha funcionado comercialmente para que la tengan también en cuenta, ¿no? Y donde también gran parte del producto va en color natural con algunos acentos o en color o en técnica. Entonces es una cosita a tener en cuenta porque este es uno de los productos que nos ha funcionado muy bien en los últimos eventos comerciales. sí, señor, sí, importantísimo, artesanos, para que lo tengan presente el tema de, que dice Jairo, de diámetro de los individuales, 38 centímetros. Bueno, acá vemos, siguiendo con el tema de textiles, vemos pues para throws, para caminos de mesa, hamacas, y bueno, acá para hacer retirativo vemos formatos muy estándar que van a ser, simplemente va a ser el tratamiento de superficies el que se lleva, digamos, el protagonismo y el trabajo de diseño, más que las siluetas. ¿Listo? Entonces, para tenerlo muy en cuenta, acá ya vemos productos hechos acá en Colombia por el Laboratorio de Diseño e Innovación de Artesanías de Colombia, puestos en escena de cómo se verían ya en espacios de diferentes pues casas, hoteles, restaurantes o eh, sí, para que ustedes vean cómo podría llegar a verse mi producto ya en el espacio. Bueno, el tema de cestos y contenedores. Acá va a ser importante el tema de contenedores cilíndricos con tapa y sin tapa. Digamos que fíjense en el tipo de agarraderas también va a ser muy básico. Estos contenedores que vemos acá van a ser el tema de cuadrados o rectangulares y generalmente se venden en juego de 2 o de 3. Entonces el que compra un contenedor no compra solo un contenedor, sino compra el juego de 3 tamaños diferentes. Como vemos, por ejemplo, en esta imagen de acá, la primera superior. Entonces, vamos a tener diferentes materiales como va a ser el tema de maderas, bejucos y fibras naturales. Acá importante para el tema de cestos y contenedores es que me generen una estructura, es decir, que si yo ingreso elementos dentro de este contenedor, no se vaya a derrumbar, no se vaya a ir de lado, no vaya a perder su forma, porque entonces no me estaría cumpliendo su función. Entonces acá para el tema de cestos y contenedores es importante que si mi materia prima no me funciona como estructura, no me da la suficiente fortaleza, eh, tengo que acudir a un tema estructural y esto me genera un sobrecosto. Entonces es importante para que lo analice. El rango de medidas que se están vendiendo bastante o que hemos analizado que se vende bastante va a ser un rango de precios de medidas, perdón, de 20 a 50 centímetros de alto por 20 a 50 centímetros de ancho. Y el rango de precios va a oscilar entre 50.000 a 200.000. Entonces acá vemos diferentes fibras o diferentes materiales. Por ejemplo, la madera, este tipo de productos me funciona muy bien a lo que yo les decía, que si voy a ingresar elementos, pues no se me va a ir de lado, no se me va a derrumbar, no le va a pasar absolutamente nada. Acá, digamos, en este producto vemos que es fique. Lo que pasa es que acá en el tema de la puntada o la anudada que vemos acá, es bastante gruesa y eso me genera mucha resistencia en el material. Por esta razón queda tan rígido, porque en otras técnicas del fique no genera esta misma estructura. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, acá en otras fibras que son, no estoy seguro de qué fibra es, creería que es chocolatillo, me genera una estructura muy fuerte porque es propio de su estructura, igual que de sus características de material, igual que el mimbre, me genera una estructura fuerte. Y en este caso esto es palma real, pero tiene doble pared, entonces también me genera una resistencia mayor. Listo, entonces vemos que lo mismo, lo que les voy a reiterar siempre lo mismo, vemos
siluetas, vemos en todas estas imágenes la misma silueta, son productos de diferentes regiones del país, pero acá lo importante es el trabajo de superficies, texturas, puntadas, anudadas, bueno, y dependiendo de su técnica de oficio, eh, lo que les digo. Entonces, acá importante para resaltar, en esta última imagen vemos que en esta fibra, como no me daba la suficiente resistencia, lo que se hizo fue generar una estructura en metal. Acá lleva una estructura metálica. Si se dan cuenta, acá alcanzo a ver, tal vez la estructura me alcanza a resaltar un poquito, pero está totalmente tapada para que no se vea por la misma fibra, para que me genere esa estructura. Entonces, digamos, en muchos de estos casos se venden por líneas de producto. No solo vendo este contenedor, sino vendo con el pequeño y tal vez el mediano. ¿Listo? Entonces, importante y para resaltar, si mi fibra no me da esa resistencia, tengo que generar algo que me genere esa estructura o, como en este caso, generar doble pared o por el tema de la técnica también solucionarlo. Acá se soluciona a punta de el tema de punta anudada o el tema de ya una estructura que es externa, que es en metal en este caso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá o vamos bien, artesanos? Vamos bien por mi parte. Todo entendido Listo, por acá. perfecto. Listo. Excelente. Muchas gracias por participar. Listo, entonces continuemos. Bueno, entonces acá vemos los mismos productos elaborados por ustedes mismos de diferentes partes del país, ya puestos en escena en diferentes espacios, cómo se verían esos productos. Entonces, digamos, si se acuerdan de la imagen de mimbre que les mostraba, miren, en juego de tres, ¿no? Es importante porque mucha gente le sirve para diferentes funciones y para la venta es importante que sirva el concepto de que se pueda apilar, perdón, me trabé. Entonces, el canasto pequeño entra dentro del mediano y el mediano entra del pequeño, es decir, que me permite una fácil transportación. ¿Por qué? Porque el tema de canastos y de contenedores me consume mucho espacio. Entonces, digamos, si yo lo voy a transportar y tengo un carro pequeño, tal vez no me va a caber, entonces es importante cómo yo soluciono eso también. ¿Listo? Bueno, vamos a seguir con uno de los temas más importantes para este año, como lo decía Jairo, que va a ser la mesa y la cocina. Acá en el Huila tenemos bastantes accesorios para la mesa y la cocina, como lo vemos acá en estas imágenes, como van a ser los maceradores, que es el trabajo en piedra de muchos artesanos de San Agustín y algunos de Pitalito. El trabajo en cacho, como es acá el caso de Neiva, y el trabajo en torno para hacer el tipo de ensaladeras, bowls, centros de mesa y de Gigante, Garzón, Neiva y otras partes del Huila. Acá hay bastante trabajo de madera también y bueno, muchos otros materiales que tal vez nos puedan servir acá. ¿Listo? Bueno, el tema de vajillas también, está por ejemplo esta vajilla es de Carmen de Iboral. Y bueno, los muchos productos que pueden salir de allí, ¿no? Por ejemplo, portavasos, ensaladeras, cuencos. Bueno, existen demasiados para que ese análisis que hablábamos al inicio, quiero que todos lo hagan y de allí nos pueden salir muchas ideas. ¿Listo? Entonces, como materiales más utilizados tenemos el tema de arcillas, piedra, cacho, madera. Dentro de los arquetipos, pues lo mismo. Formas muy básicas, por ejemplo, en los morteros vamos a tener solamente los cilíndricos, tal vez algunos cónicos, en el tema de hojillas también básicos, en las ensaladeras, portavasos. Importante para los portavasos el diámetro de 10 centímetros. Entonces tenemos en portavasos 10 centímetros y en individuales 38. ¿Listo? Eso ha sido un análisis que hemos hecho desde las ferias que hemos tenido experiencias y son los formatos más comerciales. Entonces, el rango de medidas de este tipo de productos va a variar entre 20 y 25 centímetros de alto por 25 a 30 de ancho, hablando del tema de vajillas y ensaladeras y bowls.
Y el rango de precios va a ser de 50.000 a 400.000. ¿Listo? Entonces acá vemos lo que les decía. Vamos a ver estas formas básicas y lo que va a ir variando es el trabajo de superficies. Entonces, como a través de diferentes materiales también, el propio material como vemos acá en este trabajo de cacho, hecho en Huila, vemos que el trabajo de color y esa textura que me genera es el mismo material, que en este caso es el cacho, el que me genera esto, ¿verdad? Acá en este trabajo de la chamba vemos que es el trabajo bruñido, que es el que vemos acá, y sin bruñir. Acá en esta parte también me juega una textura de ondas que los mismos artesanos pues elaboran todo a mano, como pues la mayoría de artesanías. Y acá en este trabajo de gigante, acá en el Huila, vemos pues el trabajo también de superficies, partiendo pues de su oficio que es el torno, y me genera pues este juego de ondas también muy interesante y también apoyado por el tema de color, entre color natural y un color oscuro. ¿Listo? Bueno, acá entonces ya vemos un poco de esos espacios de la mesa y cocina que van a ser tan importantes este año. Acá en esta imagen vemos estos individuales fueron elaborados acá en el Huila, en la Jagua. Entonces, acá ya un tipo de tejido hecho en telar y acá ya este desflecado eh, pues en el mismo fique, pero con ya no va a ser en telar, sino ya en otra técnica. ¿Listo? Entonces miren a través de diferentes productos del país cómo puedo llegar a armar esa colección de diseño. Daniel, yo Todo. quisiera ahí complementar Sí, y sí. reforzar un poco el tema que ya nos dijiste de accesorios. No sé, todos sabrán, pues con parte de la colección que hacemos todos los años en Artes de Colombia, pues yo manejo el tema de vajillas en Carmen de Iboral y vajillas de la chamba, donde pues tenemos cazuelas, platos, ollas, pocillos, vasos y demás elementos. De ahí que para el departamento del Huila nos enfoquemos, y eso ya lo dijo Daniel, en accesorios, ¿no? Todo lo que podemos hacer en nuestras fibras naturales, en la madera, en la piedra, y que me complementen esas vajillas va a ser muy importante. Y eso también les servirá a ustedes para sus mercados locales, donde pues todo el mundo tiene mesas, utiliza vajillas, como a partir también de mi oficio y mi técnica puedo empezar a responder a esos diferentes accesorios que yo puedo agregar a la mesa y a la cocina, tan que sean muy funcionales, muy acorde en sus dimensiones, a un buen precio. Yo creo que podamos tener ahí un mercado bien interesante para el desarrollo del producto. Así es, muy importante este tema. Acá en el Huila tenemos bastante el tema de accesorios, más que vajillas, el tema de accesorios. Listo, acá también en estas imágenes vemos lo que les decía, este producto fue hecho en gigante acá en Huila, el trabajo de los portavasos en cacho acá en Neiva, los maceradores de San Agustín en trabajo en piedra y estos temas complementados con diferentes productos de otras regiones del país como este plato de la chamba, estos contenedores en esparto de Boyacá que me sirven, digamos acá este me está sirviendo como panera, entonces acá pues para contener los panes como su nombre lo dice, cucharas en diferentes materiales, puede ser maderas, diferentes fibras como para caminos de mesa como lo vemos acá, individuales, los mismos manteles también me pueden servir, entonces digamos fíjense en cuántos productos me pueden salir empezando a analizar estos espacios que tal vez antes no tenía contemplados. Y bueno, acá en esta imagen vemos el trabajo de piedra de San Agustín. Listo, ahora vamos a analizar un poco de los centros de mesa y los jarrones. Entonces, en cuanto a centros de mesa y jarrones, vamos a tener diferentes materiales, como van a ser el tema de maderas, como lo vemos en esta primera imagen, que en este caso se trabajó con unos artesanos de gigante, donde lo que se hizo fue jugar con los colores de las maderas naturales y generar estas texturas partiendo de sus propiedades naturales de la madera. Entonces tenemos tres tipos de madera y se segmentaron de esta manera para generar este juego. Quedaron muy bien y lo mismo, se vende por línea de producto. Entonces no solo tenemos
la grande y la pequeña, sino se venden pues generalmente las dos. Entonces, eso también para que lo tengan muy, muy en cuenta. Este tema, digamos acá, este ejemplo me gusta darlo porque es elaborado acá en Palermo, Huila, y lo que ellos hacían generalmente, o pues lo que más han hecho a través de los años es el tema de sombreros, pero los últimos años también han hecho productos para el hogar. Entonces miren cómo pueden empezar a diversificar sus productos y cómo ya lo han hecho algunos compañeros artesanos. Entonces digamos que partiendo de su oficio, de su técnica, ellos empezaron a hacer este análisis y llegaron a que se podían hacer otro tipo de productos para el hogar, como esta tortera. Entonces, colores, si se dan cuenta, son siluetas muy, muy básicas, colores naturales y quedan muy, muy, muy bien y han sido pues apetecidas por el mercado. ¿Listo? Entonces, bueno, importante el tema de jugar con dos productos o tres para hacer esa línea de productos. Como en este caso vemos estos jarroncitos, estos contenedores, estos en madera y tamo de Nariño y pues se venden también generalmente los tres, ¿no? Esto es en el tema también de Palermo, el mismo ejemplo de la tortera, donde acá lo que se hace es jugar con el juego de texturas. A través de la técnica se empieza a hacer un juego desde un color como el café y se va desapareciendo hasta llegar al color natural de la fibra. ¿Listo? Entonces, ese ejemplo me parece importante para los artesanos que han hecho productos tradicionales durante mucho tiempo. Tal vez es importante empezar a diversificar y qué tipo de otros productos puedo empezar a desarrollar partiendo de lo que sé hacer. Tampoco es forzar la técnica y el oficio, no, de eso no se trata. Se trata de, partiendo de mis materiales, qué puedo llegar a hacer, de mis materiales y de mi oficio. Listo, entonces en este rango de medidas tenemos un rango de medidas de 20 a 25 centímetros de alto por 25 a 30 de ancho. Y los precios oscilan entre 100.000 y 200.000. ¿Listo? Lo mismo, los formatos y las siluetas van a ser básicas. Tenemos acá un juego también de canoas, cilindros, platos y el tema de jarrones tenemos estos tres formatos como los más vendidos. Entonces, miren, partiendo de ese concepto que les digo de esas mismas siluetas, lo importante acá es el trabajo de superficies y el trabajo de superficies y va a corresponder dependiendo de su técnica, oficio y material. No es forzar los materiales, de esto no se trata porque nos va a salir muy costoso y va a ser muy, muy complicado trabajar, sino eh, va a ser tal, pues respondiendo a esa técnica y a ese oficio que sea, digamos, la naturalidad del producto. ¿Listo? Entonces vemos en este ejemplo, por ejemplo, trabajo en torno, esto es de la región Caribe, esto es Mopa Mopa de Nariño, estos dos objetos que vemos acá, trabajo en torno de Cauca y, por ejemplo, en este trabajo es talla de madera de comunidades del Amazonas. Sí, Daniel, quisiera aportar, te devuelves una diapositiva. Y aquí es recalcar lo que ya veníamos diciendo en toda la presentación, es la superficie, ¿no? La textura, el patrón gráfico, son esos elementos que dan el diferenciador en los productos, ¿no? Inclusive aquí en muchos casos lo que está haciendo es una exaltación técnica, por ejemplo, esos trabajos que se ven ahí en torno, es ir al máximo con lo que yo puedo desarrollar en mi oficio del torno y llenar todo el producto de esta textura para que se perciba por un conjunto, pero el componente técnico es muy elaborado. O ese tratamiento de superficie que dan con el mopa mopa, ¿cierto? Como yo lleno la superficie con estos referentes y el trabajo de color también muy, muy importante lo que está haciendo. Como yo trabajo lo de afuera y lo de adentro, como a partir de pronto de un marco negro yo puedo resaltar la veta natural de la madera. Entonces, digamos que son diferentes tips que podemos empezar a involucrar en nuestros productos para, por un lado, recalco nuevamente, formas muy sencillas y con un trabajo muy minucioso en la superficie del producto para hacerlo bastante diferente, apetecido y que resalte realmente el trabajo manual del producto. Entonces, eso tenerlo muy en cuenta y sin olvidar también la función. ¿Listo? Entonces, bien interesante pues esta diapositiva que nos muestran acá. Sí, señor, así es. Listo, acá un poco ya de productos
elaborados por ustedes mismos, ya un poco representados en cómo se verían en el espacio. Entonces acá tenemos, esta madera se llama palo sangre, es del Amazonas, trabajo en talla. Esto es en cáscara de huevo. El tema del mopa mopa, lo que ahorita nos estaba hablando Jairito. Em, y ya pues, cómo se verían en ese espacio. Ya digamos, por ejemplo, este es pues un frutero. Entonces ya tiene acá el elemento que en este caso es un coco, cómo se vería en ese espacio. Y, y demostrar pues que está cumpliendo su función y que se ve totalmente bien a esos espacios que veíamos como tendencia. ¿Listo? Entonces ahora vamos a hablar del tema de mobiliario auxiliar. Desde Artesanías de Colombia eh, tiene esta fama en los últimos años de tener muy buen mobiliario auxiliar, más que mobiliario grande, se ha manejado mucho mobiliario auxiliar. Entonces tenemos todo el tema de mesas pequeñas, el tema de puff, de bancos, de mesitas de noche en este caso. Esta es, por ejemplo, es una exaltación de técnica donde es un producto en cerámica de la chamba, donde pues generalmente, como ustedes saben, se hacen productos pequeños. En los últimos años se ha hecho este formato de mesa, ya que es un formato mucho más grande y pues ha funcionado muy bien. Entonces también es esa exaltación de la técnica y del oficio, y llevar los productos que tal vez antes no pensábamos que se podrían llegar a hacer y miren que sí, sí se logró. ¿Listo? Entonces esto también es porque generalmente el trabajo no es tan costoso comparado a otros oficios. Entonces pues esto nos sirvió también para poder llegar a este tipo de formatos. Esto, por ejemplo, es de Carmen de Iboral, entonces como su estructura es tan pesada, tuvo que hacerse pues las patas en materiales ya un poco más resistentes. En este tema de la iraca que vemos acá en este banco, también estaba pensado pues siempre hacer el tema de los sombreros y demás, y digamos que en cuanto a la diversificación de producto, se llegó a este tema de que puede funcionar también para un banco. Este ejemplo es de acá de Neiva Huila, el tema de mimbre plástico. Eh, si se dan cuenta, todas las formas que estamos analizando son básicas. Lo que se lleva el protagonismo acá es el trabajo de superficies, dependiendo y exaltando su oficio y su técnica. Entonces, importante y para resaltar siempre eso. Lo estamos repitiendo y viendo en todas las diapositivas. Entonces acá los materiales más utilizados van a ser el tema de maderas, fibras naturales, acá en este pues fibra artificial que es el mimbre plástico. El rango de medidas va a variar de 30 a 50 centímetros de alto por 40 a 120 centímetros de ancho. El rango de precios va a ser de 200.000 a 400.000. Entonces acá ya vemos un mismo arquetipo, una misma silueta en todas las imágenes, que va a ser un arquetipo cilíndrico o circular, y diciendo de diferentes maneras y dependiendo de su técnica y de su oficio, el trabajo de superficies en ese caso. ¿Listo? Acá importante y para resaltar es partiendo de un mismo arquetipo, en este caso circular, cilíndrico, em, y también el mismo oficio que va a ser el trabajo en madera, cómo empezamos a tratar las superficies diciendo de mil maneras cómo puedo representar mi oficio y mi técnica, también partiendo del tema de referentes y de identidad de mi región o de mi cultura, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá vemos este tipo de madera que se le hizo este trabajo de superficies un poco más pequeño que, por ejemplo, este que ya lleva un trabajo mucho más grande en cuanto a la generación de estos agujeros, de estos vacíos, digámoslo así. Y pues también el tema de representación de color, digamos que acá ya llevan este tratamiento de color hacia los colores metalizados. Entonces, importante eso. Si se dan cuenta, es el mismo arquetipo y de cuántas maneras puedo llegar a decir este mismo arquetipo con mi tratamiento de superficies, evocando mi cultura o representando lo que yo quiero representar de mi taller artesanal, de mi región
y de mi producto. ¿Listo? Bueno, acá seguimos viendo más representaciones en cuanto a ya fibras y tejidos. Entonces, acá lo que les decía, este trabajo en Irak, antes hacían sombreros, ahora pues ya empezaron con este otro tipo de productos. Em, bueno, acá ya vemos el tema de bancas rectangulares y cuadradas, el tema de puff. Estos puff, por ejemplo, son hechos en caña flecha. El caña flecha es la fibra donde se hace los representativos sombreros volteados. Entonces también este tema fue importante para esta comunidad, empezar a diversificar los productos y ya pues llegar a productos un poco más grandes. Bueno, este tema es de el trabajo en FICE de Curití Santander, pues que es muy, muy representativo y pues digamos que también es un producto tradicional, ¿no? Ya acá vemos los mismos productos en los espacios de tendencia que hablábamos al comienzo, cómo se podrían ver esos productos. Entonces también es importante que ustedes se hagan una idea de cómo podría verse mi producto ya en el espacio, en esos espacios que veíamos de tendencia. De pronto aquí la última recomendación, Daniel, y es algo que yo vengo trabajando con algunos de los muebles que estamos desarrollando en la región, sobre todo con el cafetero, es poder hacer estos muebles desarmables, ¿ves? Donde la superficie, por ejemplo, en la primera imagen, ustedes ven esa mesa donde las patas son en metal, estas se desarman de la mesa, de la superficie y permiten que el empaque y el embalaje sea mucho más pequeño y yo mejore la parte de transporte. Digamos, es algo que estamos empezando a hacer en la empresa con el fin, y sobre todo con la situación actual, de maximizar el espacio para que los transportes salgan mucho más barato, el producto sea más asequible y realmente no se deprecie por culpa del transporte que tengamos de pagar. Entonces, digamos, es algo que hemos empezado a hacer con los artesanos. Si alguien también está interesado en esto, pues chévere que podamos diseñar este tipo de sistemas muy sencillos. La gente también, los consumidores ya están adecuándose mucho a armar sus muebles en casa con herramientas muy sencillas. Entonces, digamos que es una posibilidad que nos permite todavía en este momento donde es un poco difícil también el transporte y costoso el movimiento de mercancías, pero a través de sistemas de armar, de plegar, pueden ser interesantes. Apilar, mover productos a un buen precio y que lleguen muy bien a nuestros clientes. Sí, así es. Eso es importante resaltarlo también, como les decía, para los temas, las personas que hacen canastos o contenedores, también el tema de apilar es importante. Entonces, buen punto y para que lo tengan muy, muy presente. Bueno, seguimos con el tema de la iluminación. Eh, entonces, tenemos estas formas como arquetipos más vendidos, que son formas cónicas, cilíndricas y un poco globulares, como estas de acá. Entonces, entre los materiales más utilizados tenemos el tema de maderas, bejucos y fibras naturales. Entre el rango de medidas tenemos de 20 a 40 centímetros de alto por 20 a 40 centímetros de ancho. Y en cuanto a los rangos de precios, tenemos de 50.000 a 300.000. Entonces, vamos a analizar un poco de esas lámparas o de ese tema de iluminación. Acá vemos toda la iluminación colgante. Acá para tener muy en cuenta para las personas que hacen iluminación o están interesadas en hacer productos de iluminación, va a ser la solución eléctrica. Entonces, el cable, si va a estar, digamos, a la vista, les recomiendo que sea un cable pues muy neutro, que pues sea de muy buena calidad para, pues, para no perder ese valor percibido. Puede tener una muy buena artesanía en caperuza de mi lámpara colgante, pero si el cable es un cable feo no sé, de ferretería normal, de los baratos, digámoslo así, pues va a perder el nivel percibido y mi artesanía se va a ver, no se va a ver como yo quisiera, como el ideal que quisiéramos, ¿verdad? Entonces es importante esa solución eléctrica de tener un muy buen sistema eléctrico que se vea muy acorde a lo que estoy haciendo y que no me haga perder el valor percibido de mi producto. ¿Listo? Ujú. Daniel, aquí Entonces, también, digamos, otro punto interesante lo que nos muestras. Uno,
Lo que hemos visto es también que a nivel de, digamos que exhibición comercial, las lámparas han tenido un boom bien importante, ¿no? Si ustedes ven muchos restaurantes, hoteles, espacios comerciales, están utilizando mucha lámpara artesanal de gran formato y eso es un potencial mercado a revisar. Y otro punto interesante, y si ustedes lo notan en esta imagen que nos está mostrando Daniel, es el color. El color de las lámparas es muy sutil, es muy enfocado al color natural del material. Realmente no se utilizan colores acentos fuertes como utilizamos en otro tipo de productos decorativos. Entonces, a tenerlo muy en cuenta. ¿Por qué? Porque realmente, uno, las lámparas se busca de que sean más, se adecuen más al espacio, a cualquier tipo de espacio, con lo cual el color no, se sugiere que no tengan color salvo el color natural, o sea, a un solo tono y ojalá un tono neutro, como lo vimos en la charla pasada. Y por otro lado, tener muy en cuenta formas muy sencillas, es decir, que las lámparas no se noten tanto, que realmente sean muy ambientales y con estos dos conceptos hacemos que estas lámparas pues, puedan durar más en el espacio porque realmente no se cambian tanto como otros objetos decorativos y así permiten de que sean por un lado más útiles y por otro lado pues que puedan ser lo que les decimos, que se adecúen mucho más fácil a cualquier espacio del hogar o espacio comercial. Entonces son cositas a tener en cuenta. Entonces, en este caso, los colores neutros, los materiales al natural y formas sencillas van a ser lo más preponderante a la hora de trabajar iluminación. Y lo que he visto en muchos ejemplos es que se están buscando también lámparas de gran tamaño. Entonces, son cosas a tener en cuenta, sobre todo con oficios que pueden generar este tipo de productos. Sí, señor. Listo. Entonces acá, como lo decía Jairito, si se dan cuenta, van a ser colores muy naturales ya en el espacio. Algo importante y es que generalmente las lámparas muy importantes se van a vender en juegos, en líneas, perdón, líneas de tres, como lo vemos en estas imágenes. No es lo mismo ambientar un espacio con una lámpara a tener esta línea de productos así que pues puedo jugar con la posición, una la puedo poner más arriba que la otra, entonces esto me genera también una composición interesante. ¿Listo? Bueno, vamos a hablar de esta línea infantil ya como penúltimo tema. En esta línea infantil también, desde Artesanías de Colombia en los últimos años, ha cogido muchísima fuerza. Y es que, como las tendencias nos indican, queremos volver a conectarnos con el tema de lo natural, de ser más conscientes, de ya no tener ese producto industrial que generalmente viene de la China, sino queremos tener ese contacto ya con materiales más naturales, más nobles, que me duren más en el tiempo y tal vez esos juguetes que los abuelos o nuestros padres usaban. Entonces, también poder evocar esos sentimientos que me trae recordar o sea, perdón, me refiero que esta línea infantil no solo va para los niños, sino que también lo puede comprar ese adulto que ve ese juguete que tal vez él jugaba cuando era niño o que jugaban los abuelos o que le trae ese recuerdo, ese sentimiento, va a ser muy, muy importante para este año también. Entonces, dentro de los materiales, no tenemos una silueta o un arquetipo muy, muy definido, ¿verdad? Porque acá puede variar muchísimo, pero en cuanto a los materiales más usados van a ser las maderas, los hilos, los acrílicos y eh, los rangos de medidas van a oscilar entre 10 a 30 centímetros y el ancho lo mismo, de 10 a 30 centímetros. Y los precios van a variar entre 50 a 150.000. Acá también importante y para el tema del Huila, tenemos el tema de los instrumentos musicales, pues que son muy, muy representativos también para el occidente acá del Huila, entonces centro occidente. Entonces, acá por ejemplo en este imán que estamos viendo, se empezó a trabajar partiendo de los referentes de los tambores tradicionales de acá del Huila y se empezaron a llegar a formatos mucho más pequeños y se hizo un tratamiento de color y de acabados. Entonces, digamos que se llegó a un producto muy bien acabado con unos colores que fueron los colores del año pasado que estaban en tendencia, que era ese azul fantasma que veíamos y el agua menta.
que veíamos el año pasado que estaban muy en tendencia, se llegaron a esos dos colores y nos funcionó pues muy bien para todo el tema de línea infantil, y no solo línea infantil, sino como les digo, muchas personas empezaron a comprar estos productos por el tema de recordación y generación de sentimientos por evocar ese recuerdo. Entonces vemos el tema de muñequería en cuanto a em, tejidos como crochet, dos agujas, pues representación de mi región a través de los animales. Entonces, por ejemplo, que el oso de anteojos, que los pulpos de la costa atlántica. Acá en este trabajo de madera también vemos pues lo que les decía. Acá muy importante para el eje cafetero, el tema de este trabajo de los últimos años que se ha hecho esta recuperación de esos juguetes tradicionales, como les decía, que tal vez fueron juguetes que jugaban nuestros padres o nosotros mismos cuando éramos niños, nuestros abuelos, que nos recuerdan y nos evocan a ese pasado que tal vez me genera un sentimiento bonito. Entonces lo compro porque me genera y me recuerda mi niñez o me recuerda a la niñez de mis padres. Entonces esto es algo que también ha funcionado muy bien los últimos años, y me gustaría, Jairito, que de pronto acá nos contaras un poquito más, porque Jairito es el que ha estado liderando este proceso Claro que también. sí. Digamos que eso es un proceso que hemos desarrollado en los últimos 3 o 4 años con la comunidad de Pensilvania en Caldas. Esta es una comunidad bien interesante porque ellos trabajan mucho productos en madera y gran parte de los talleres que están allá fabrican juguetes tradicionales en madera. Realmente todo está hecho en pino. Este pino es reforestado, entonces tienen también ese valor agregado porque hay grandes plantaciones de esta madera. Y con ellos se ha venido haciendo un trabajo muy chévere de empezar a rescatar mucho los colores tradicionales o los colores naturales de la madera, con ese fin de que estos juguetes no solo estén dirigidos a lo que decía Daniel, al mercado infantil, sino que también apuesten por la nostalgia y sean también como dirigidos a los niños grandes, a la gente ya más mayor que creció con estos juguetes y que también quiere transmitirle ese tipo de cosas a los más pequeños. Inclusive esto funcionó con niños muy pequeños de 3 4 5 años que se han identificado con lo sencillo del material, con lo sencillo de colores. Y un punto ahí que hemos desarrollado, como les comentaba, que es este tema del color. Generalmente muchos de los juguetes de la comunidad son muy coloridos porque están dirigidos a los niños. Nosotros hacer esta, entre comillas, esta limpieza de color como una línea alterna a lo que ellos desarrollan, hemos podido desarrollar estos productos donde resaltamos, como les decía, el color natural del material usando tonos también neutros como el café, el negro y el blanco, y tener una línea que no solo funciona como juguete, sino que también puede ser muy decorativa para los espacios. Entonces, digamos que pudimos darle otra función al producto además de ser juguete, y nos ha funcionado muy bien. Y ahí les mando otro dato interesante. Por ejemplo, uno de los talleres de Pensilvania, que se llama Maderandia, en los últimos exportes en las ferias de Medellín, ha sido uno de los talleres que más vende en la feria, ¿no? Respecto a más de 300 expositores, el taller que fabrica este tipo de juguetes es uno de los más vendedores de la feria, con lo cual esta línea sigue siendo importante y como decía Daniel, hemos venido rescatándola dentro de Artesanías de Colombia para incluirla entre las líneas tradicionales, ¿no? Entonces, a tener en cuenta que esto es bien interesante desde que tenga un buen diseño, esté muy bien dirigido hacia el mercado y también pues tenga muy buenos precios, ¿no? Sí, señor, importantísimo ese dato. Gracias, Jairito. Listo. Entonces, bueno, por último tenemos los objetos decorativos. Al igual que en la línea infantil, no tiene un arquetipo, una silueta definida, porque acá pues varía muchísimo. Acá digamos que los objetos decorativos entran toda esa línea de productos que me sirve para ambientar mi hogar, que me sirve también de tipo souvenir, y pues que esos objetos decorativos son los que vienen más cargados como de identidad o que me cuentan una historia. Digamos que la función de ellos es simplemente contar una historia. ¿Listo? Entonces, bueno, acá en el Huila tenemos pues toda la cerámica costumbrista de Pitalito, muy importante, donde objetos como lo vemos en estas imágenes que representamos acá, como los mercados de Pitalito, que en este caso son de flores, estos animales que son representativos, animales salvajes del Valle de los Labollos,
las canoas que les comentaba hace un momento, cargados de flores, las famosas chivas. Digamos que acá lo que se hizo en estos tres casos que vemos en estas imágenes de la chiva dorada, la balsa dorada y los mercados dorados, fue una exaltación de esa abundancia que evoca el Valle de los Laboyos. Digamos que el Valle de los Laboyos es muy reconocido por su abundancia en cuanto a flores, frutas, verduras, mercados, digamos que es muy importante para la región y se quiso representar evocándolo con un color dorado que pues evoca a la abundancia, ¿listo? Entonces ese tema para Pitalito fue importante. Como ustedes saben, la chiva tradicional es la chiva que vemos multicolor, que tiene demasiados colores y pues también evoca pues esa forma de transportarnos, por ejemplo, como es en los pueblos de acá del Huila, que es por medio de las chivas, cómo se movilizaba la gente en las balsas por el río Magdalena, esos espacios de venta de flores, de mercados. Entonces, digamos que evocar ese espacio a través de una artesanía, pues es lo que llega a ser un objeto decorativo y pues es muy especial para poner en un espacio de la casa, ¿verdad? Entonces acá también tenemos en estos ejemplos estas aves enchapadas en tamo, son aves en madera enchapadas en tamo de Nariño y en este caso vemos estas vírgenes en Amero, un trabajo en Amero de Chuachi, Cundinamarca. ¿Listo? Entonces, como les digo, la función de estos objetos decorativos es contar una historia. Entonces acá vemos diferentes objetos decorativos, todas son aves, digamos que podría ser un mismo arquetipo, pero diferente trabajo de superficies dependiendo de su material. ¿Listo? Bueno, acá vemos lo que les decía, el trabajo de la chiva muy importante en Pitalito, la cerámica costumbrista, la vocación eh, de llevar y representar un espacio de alguna región, en este caso de Pitalito, a poderlo llevar a mi casa y contar esa historia de, no, estuve en Pitalito y me pareció increíble la forma de transportarse, que eran chivas, me traje esta vendedora de rosas, de flores, perdón, de orquídeas, porque me pareció muy representativa y me pareció muy bonito cómo la gente campesina vende sus productos. Entonces, digamos que contar esa historia es algo muy interesante. Y pues como les vuelvo y les decía al principio de la charla, les estaba diciendo, lo más importante y cómo se vende una artesanía es porque cuenta una historia y es lo que nos diferencia de un producto industrial. ¿Listo? Entonces acá como último ejemplo tenemos esta Virgen de Ráquira, Boyacá. Esta artesana pues es famosa porque hace arte religioso y pues digamos que, fíjense, digamos los colores en estas imágenes son muy sutiles, solamente maneja el color natural de la arcilla, que es este terracota, y la capa y las rosas tienen un color vino tinto un poco más fuerte, pero son colores suaves. Digamos que en cuanto al rostro de la Virgen, si ustedes se dan cuenta, no tiene mayor detalle, es una abstracción y es un producto, digamos, simple, pero que me cuenta una historia muy fuerte de cada región del país. ¿Listo? Yo quisiera ahí, Daniel, mirar, Sí, señor. digamos que retomando un poco lo que ya hemos hablado, hemos visto productos donde es importante el formato, las dimensiones, la proporción, eh, el color, el espacio, la función y el uso. Aquí en este caso, los productos parecía paradójico que su función es ser decorativos. Entonces, digamos que aquí es súper preponderante la técnica y el oficio, esa exactación de lo hecho a mano en el producto, que justifique también pues, la elaboración de este producto. De aquí, que junto con lo que nos cuenta Daniel de la cultura, la historia, todo lo que tenga que ver con el contexto artesanal, de dónde viene el producto, y junto con todo es mero trabajo técnico que tiene la elaboración de estos productos, hace que sea muy apetecible, que haga parte de las líneas de producto, con lo cual hay que tener en cuenta. Digamos que a mí este es uno de los productos más difíciles que tenemos a veces por diseñar, porque lo que queremos hacer es, por un lado, que se adecúen muy bien a los espacios decorativos, pero que también
por un lado, también nos tengan muy arraigados con la cultura y la historia, y tercero, que el componente técnico se resalte bastante, con lo cual en estas chivas de Pitalito, donde ven que, como ven lo que nos mostró Aniel, casi todos los productos tienen colores muy neutros, o es el color del material, los terracotas, los cafés, o es el negro, o es el blanco, o es en este caso que vemos ahí una chiva dorada. Lo que hace también es esto es, por un lado, resaltar muy bien el hecho a mano, y por otro lado, adecuarse de forma más fácil por cuestión de color a que estos objetos se combinen mucho más fácil en los espacios actuales de decoración. Entonces, digamos que son, digamos, la fórmula que hemos utilizado para el desarrollo de los productos, que siguen siendo un clásico de la artesanía de Colombia, unas comunidades muy preponderantes en el desarrollo de productos artesanales, con lo cual hacen en esta fórmula que les cuento, hace que los podamos tener junto con el resto de productos o la oferta de productos que ya les hemos mostrado en la presentación. Así que esta línea tal vez no está dirigida a todo el mundo, pero digamos que sigue siendo importante para muchas comunidades y lo vamos a tener muy en cuenta en el siguiente desarrollo de producto pues, de nuestras colecciones y obviamente en las asesorías con los artesanos. Sí, señor, así es. Gracias por ese complemento. Listo. Entonces, pues básicamente esto era la presentación del día de hoy. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, lo puede hacer en este momento. Pueden abrir sus micrófonos o por el chat. Buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Quién habla? Habla Oscar Martínez, Talleros Marte Madera. Buenos días, don Oscar. Cuéntanos, por favor. Está muy chévere la presentación de los diferentes artesanos, los diferentes productos a nivel de diferentes regiones. Sí, señor. Destacar de pronto, ustedes ponen lo más representativo o los más tradicionales de cada región, ¿cierto? Sí, señor. Es lo que demostramos acá en esta presentación es lo que se ha trabajado desde los laboratorios de artesanías de Colombia. Ok. Sí, pero de igual manera, ahorita, o sea, yo manejo lo que son los muebles rústicos, pero también hace mucho tiempo manejaba lo que era el torno Sí, en señor. madera, pero uno mira que a nivel nacional hay muchos artesanos que representan más que todos los diseños de cada región como su tradición, por ejemplo, que manejan algunos que son las figuras petroglíficas, las figuras precolombinas, por ejemplo, lo de la parte de Huila, pero también uno mira, por ejemplo, diseños que son egipcios, griegos y todo eso. O sea que la cultura viene siendo también es tanto de la región como parte exterior, porque uno toma, como dice, muestras de diferentes diseños y crea su propio diseño. Todo eso es válido, ¿cierto? No, señor. Digamos que acá habría que revisar muy bien. ¿Tú de dónde eres, perdón? Don Oscar, ¿de Yo qué soy municipio eres? nacido en el Huila, Sí, señor. pero Listo. llevo más de 6 años aquí en Florencia, Caquetá. Ah, listo, perfecto. Listo, don Oscar, para responder tu pregunta, digamos que no es muy recomendable tomar, digamos, referentes de otras culturas, como por ejemplo tú lo nombras acá de Egipto, digamos, no es muy recomendable esto. ¿Por qué? Porque no hace parte de nuestra cultura, de nuestra identidad, a no ser de que pues tengas algo que ver de allá. Entonces, pues nosotros acá en el Huila, en el Caquetá, tenemos demasiados referentes y demasiados puntos de inspiración que podemos tomar. Digamos que acá habría que hacer podríamos hacer una asesoría puntual contigo para analizar los referentes y empezar a partir de esos referentes, cómo empiezo a abstraerlos y nos sirven de elementos para empezar a diseñar. Entonces, digamos que este es un ejercicio que toma tiempo, obviamente, interesante y que podríamos empezar a trabajar contigo, pero ya lo haríamos a través de una asesoría puntual. Pero sí, hay casos muy importantes. Digamos que ahorita te podría enviar un video pues, del año pasado donde explicaba un poco acerca de identidad. Para los que estuvieron conmigo de pronto saben, identidad, cultura y referentes, donde explicábamos un poco más a profundidad este tema. Entonces, si quieres ahorita por un mensaje interno, te envío el video si lo quieres ver.
Digamos que yo ahí para complementar, digamos que Muchas nuestra gracias. búsqueda siempre es eh, buscar la identidad de cada comunidad o de cada artesano, ya sea buscando sus historias, buscando en su oficio o en su entorno, ¿no? Con lo cual, digamos que lo más recomendable es siempre sentarme en lo mío, en lo que soy yo, en mis técnicas, en mi oficio, en mis maderas, y no tratar de sumarle como identidades o diseños de otro lado, porque yo siento que pues los artesanos son muy creativos, tienen muchos referentes a su alrededor que pueden tomar y a partir de eso buscar su propia identidad, su fuera forma y así pues poder también lograr productos únicos, diferentes a partir de lo que es cada persona. Entonces digamos que yo también recomendaría el camino que nos dice Daniel frente a eso. Sí, señor. Igual podríamos sacar una asesoría, don Oscar, no te preocupes. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Aló. Sí, don Gamael. Sí, Gamaliel, yo soy Gamaliel. Mire, yo soy el que hago los sombreros, yo trabajo con un bejuco, yo por acá le tenemos nombre, pero ya después hablaríamos de eso. Mire, mi producto es original, yo estoy seguro de que es un modelo muy original y muy caqueteño, yo soy caqueteño. Entonces, me gustaría, en el momento todavía no está, no he escuchado nada que sea caqueteño, ninguna artesanía en lo que he visto desde que empezó el tutorial. No he visto qué hay que hacer para que los productos de nosotros también salgan al mercado, salgan por lo menos en estas conferencias. Claro que sí, don Gamaliel. Para Gamaliel. responder sí, señor, qué pena. Para responder tu pregunta, digamos que todos estos ejemplos que estamos mostrando acá son productos o laboratorios que han trabajado ya bastante tiempo en desarrollo. Digamos que el laboratorio de Caquetá este año inicia. Entonces, digamos que es un proceso para poder llegar, digamos, a lo que estamos viendo, pero claro que sí, digamos, yo estuve revisando tu producto y es muy interesante, don Gamaliel. Entonces, pues es una invitación para todos los artesanos del Caquetá, pues esto es como también para que se motiven, para que vean a lo que podríamos llegar a hacer, ya ver nuestros productos en fotos profesionales, en espacios reales y, digamos, tener acceso a todo esto. Es algo para que ustedes también se motiven y vean que es posible y que muchos compañeros de otros departamentos lo han podido hacer. Entonces, pues esta sería la respuesta. Es un proceso Sí, que este año inicia, digamos que el laboratorio de Caquetá hasta este año inició, pero claro que sí, don Gamaliel. Para eso estamos, para seguir avanzando en todo lo que se necesite. bueno, señor, muchísimas gracias. Sí, me parece muy buena la respuesta y me parece la más correcta. Les agradezco mucho, me gustó mucho este taller pues en el momentico, ahorita tengo que salir, me disculparían, tengo un viaje para Curillo, tengo que viajar. Entonces es posible que en este momento me toque retirarme de la reunión. De todas maneras, me gustó mucho asistir a todo el resto desde que empezó. Muchísimas gracias, les agradezco muchísimo. A usted, don Gamaliel, no se preocupe que ya se acabó. Lo único que les recomiendo es el tema de la lista de asistencia. Alejandra nos está enviando muy amablemente por el chat la lista de asistencia. Igual ahorita la envió por los grupos para que los que asistieron, por favor, se registren. Es importante que si, digamos, en algunos casos sé que se reúnen para ver la asesoría o las charlas, entonces que cada uno de los que están allí viéndola se registren en la lista de asistencia. No solamente el líder, sino todos. ¿Listo? Sí, señor. Ok, Listo, don Gamaliel, muy que le bien. vaya muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, don Nicolás Martínez, tienes la mano levantada. Buenos días, mi nombre es Janet Castañeda Lavao, mi tienda artesanal Nico Artes Madera y Color. Sí, Agradecerles por señora. estos datos comerciales que nos han presentado. Nos dejan más que motivados para trabajar en el laboratorio de diseño en el Caquetá, con el fin de que algún día muestren nuestros productos en otras capacitaciones y tal vez en otras regiones.
Ese Sí, sería señora. nuestro orgullo más grande, ¿no? Que nuestros productos también se estén visibilizando en otras regiones de nuestro país. Sí, señora. Algo muy importante que su merced mencionaba, pues yo pinto artesanías en madera y lo que usted dice es muy cierto. ¿De qué sirve coger, digamos, un retablo de madera y rellenarlo todo de color? Pues no vamos a mostrar nada de lo que es la madera. Precisamente en eso es en lo que me enfoco, en pintar la artesanía, pero que se visualice las vetas de la madera, los colores de la madera y maderas que se manejan en la región del Caquetá. Entonces, pues muy agradecida por todos sus aportes y sus recomendaciones para el trabajo, pues en general del tema de la madera. Gracias. Con mucho gusto y muchas gracias a ti, muy amable. Listo, tiene la mano levantada doña Adriana María. Sí, señor Daniel, muy buenos días. Buenos Daniel, una días. pregunta. Cuando hablamos de referentes, eso, un ejemplo, una mariposa. Yo trabajo con accesorios y voy a trabajar una mariposa, pero he tenido inconvenientes que me dicen, no, pero es que esa mariposa es de fulano de tal o esa mariposa acá. Pero si para mí, ¿no? Si yo trabajo una técnica de pronto de la mariposa, pero yo la trabajo en otro color, la trabajo con otros materiales, ¿puede ser un referente mío? Claro que sí, claro que sí. Acá digamos que lo podríamos revisar en asesoría puntual. Si quieres, la otra semana sacamos una asesoría puntual porque me gustaría revisarla, porque así me queda muy difícil, digamos, decirte acertadamente. Pero quisiera mostrarte un ejemplo por acá, digamos, respondiendo a esa pregunta. Espérame, la busco. Digamos que acá, en esta imagen que te estoy mostrando, digamos que todas las mesas que vemos acá tienen el mismo arquetipo, ¿verdad? Pero hay mil maneras de decir lo mismo. Es decir, que podría tomar también como referente una mariposa, pero habría mil maneras de tomar de ese referente y cómo expresarlo a través de mi artesanía, ¿verdad? Entonces, digamos que para poderte responder claramente y poder darte una mejor respuesta, tendríamos que sacar una asesoría puntual y ver tu caso detalladamente, y esa sería la manera de hacerlo. Entonces, si quieres, escríbame a mi WhatsApp personal y agendamos una cita para la otra semana. Bueno, sí, señor. Muchas gracias. Con mucho gusto, doña Adriana. Listo. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Bueno, Carolina Estupiñán pregunta en el chat. Daniel, ¿nos podrías compartir el material de hoy, el grupo de WhatsApp? Sí, doña Carolina, en el grupo, en la página de Facebook de Artesanos Huila y hay otra página que se llama Artesanos Caquetá, voy a compartir este video para las personas que tal vez quieren repetir esta presentación o las personas que por alguna razón no pudieron asistir. Entonces, por favor, les indican que voy a subir esta grabación. Toda esta grabación fue guardada y en un momento la voy a subir en las páginas que son para ustedes. ¿Listo? Don Narciso Rivera, tienes la mano levantada. Hola Daniel, gracias. Sí, más que una pregunta es agradecerle por la charla de hoy, muy interesante, motivante, porque pues para los que estamos comenzando, obviamente que sería genial también llegar hasta estos niveles con los productos que nosotros realizamos, ¿no? Y Sí, pues me señor. parece muy excelente esta orientación que ustedes nos dan y pues darle gracias por toda esta información y por todo esto que de verdad que nos va enriqueciendo a nosotros para realizar un mejor trabajo, un trabajo más excelente. Darle gracias por todo esto, muy amable. Con mucho gusto, don Narciso, y muchas gracias a ustedes por conectarse y por sacar tiempo para aprovechar estas capacitaciones. Vale, muy amable, muchas gracias. Listo, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Por acá en el chat escribe don Joaquín. Profesor Daniel, Dios le pague. Muy provechoso, ya estoy en un mejor nivel. Qué bueno, don Joaquín, me gustaría ver
en qué va su trabajo, Joaquín, qué ha pasado, porque no ha vuelto a conectarse casi. Entonces estamos en contacto, don Joaquín. Me escribes por favor al WhatsApp. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Blanca. Hola, doña Blanca, ¿cómo estás? Bien, no, yo sinceramente estoy muy agradecida con esta charla, pues cada día pues uno se va enfocando más en las dudas que ha tenido y las va como alineando como una forma de orientarse más para seguir como puliendo el trabajo. Entonces sí, sí fue muy interesante. Todo fue totalmente claro para mí. Esas dudas que tenía, sí, se han ido organizando con la reunión que tuvimos hace poco, más esto que ya mostró claramente los ejemplos y todas las expectativas, pues ya no tengo ninguna duda respecto a lo que ya hemos hablado. Me gustó mucho el tema de la línea, que la conservación que se tiene que hacer y la inspiración que uno tiene que darle a la cultura y la identidad propia de uno mismo, con la creatividad que uno mismo vaya sacando el producto. Entonces, me gustó muchísimo esto. Muchísimas gracias por retroalimentarnos. Esto es algo que considero muy valioso. Muchas gracias. Qué bueno, me alegra que les haya servido, doña Blanca. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Bueno, recordarles por favor la lista de asistencia. Recuerden que es la manera de verificar que están asistiendo, que están aprovechando todo esto. ¿Listo? Entonces, Alejandra nos ha estado compartiendo muy amablemente por el chat. Acá en este momento la voy a volver a compartir en el chat para que por favor se tomen el tiempo de registrarse, no se demoran mucho. Y bueno, vamos a ver si alguien más tiene alguna pregunta y si no, pues damos por concluida esta reunión. Doctor Daniel, muchas gracias, muy agradecida por la capacitación, la verdad que la estamos aprovechando al máximo y esperamos también retribuirles a ustedes en sacar unos buenos productos, en plasmar todo ese trabajo que ustedes hacen con nosotros. De Con parte de mucho Arte y gusto. Folclor Artesanías, mil gracias, Dios los bendiga. Qué bueno, doña Alcira, qué bueno escuchar esas palabras. Muchas gracias a Muchísimas ustedes. gracias. Gracias a Muy ustedes, muy buenas amables. tardes. Listo, perfecto. Entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo también le doy gracias porque la verdad fue muy bonito ver y conocer más lo que no hemos visto y me pareció muy interesante. Y así es muy bonito porque nuestros hijos, se va más, no se pierde la naturaleza de lo que se va aprendiendo día a día, por día más, y me parece muy importante esta reunión que se hizo, porque la verdadmente, pues, para los niños también, y para que la juventud también mire que los ancianos, los abuelos, para que también aprendan ellos, es un arte muy especial, muy bonito. Muchas gracias. A ustedes, doña Edith, muchas gracias por sus palabras y me alegra que les haya servido mucho. Listo, entonces, pues agradecerles nuevamente, artesanos, por estar en estos espacios, por poderse conectar, por hacer el esfuerzo. Yo sé que muchos de ustedes pues tienen muchas ocupaciones, a veces es difícil conectarnos, pero qué bueno que estemos aprovechando estos espacios. Hoy tuvimos bastante acogida, qué bueno, me alegra, bastantes comentarios buenos. Lo que les digo, los que quieren repetir esta presentación o a los compañeros que de pronto ustedes saben que no se pueden conectar por alguna razón, por favor les indican que en el Facebook de Artesanos Huila y Artesanos Caquetá, esas páginas fueron creadas para ustedes y ahí la idea es subir todas estas grabaciones para que ustedes las puedan repetir cuantas veces quieran. Y ya para asesorías puntuales, por favor, directamente con cada uno de los asesores. Recuerden que tenemos 3 asesores en cada una de las líneas: desarrollo humano, el tema de comercial y el tema de diseño. ¿Listo? Entonces, agradecerles nuevamente y les deseo una feliz tarde y un buen provecho en sus almuerzos.